Damos inicio a la clase de hoy. Vamos a terminar con los ejemplos de diseño del timer 555. Voy a compartir mi pantalla para poder continuar, ¿ok? Bien, me confirman por favor si se ve la diapositiva, el audio también si está bien, por favor. Sí, ingeniero, se puede ver la diapositiva. Muy bien, gracias. Bien, habíamos quedado la clase anterior, hemos hecho el diseño de un circuito estable de 4 Hz para una frecuencia de 4 Hz. Y según los cálculos hemos obtenido estos valores, ¿no? Para RB 15K, para RA teníamos un valor de 6.8K y nuestro capacitor había sido de 10 microfaradios. Y habíamos verificado que cumple la condición que nos indica el fabricante, ¿no? De que debe ser RA mayor o igual a 1K, de que la suma de RA más RB no debe superar a 6.6 megas, y finalmente que el capacitor debe ser mayor o igual a 500 picofaradios. Si estamos con 10 micros, estamos muy lejos, ¿no? Entonces, ya este diseño lo hemos simulado, lo he simulado en el Proteus. Perdón, disculpen, este otro es el que quiero mostrarles. Este. No, perdón. Este es otro ejemplo. A ver, un minutito. Este es. A ver, lo vamos a... Bien. Entonces, revisando, está aquí el timer 5555 y está conectado a una batería de 5 voltios que está aquí en el lado izquierdo. El positivo de la batería se conecta a la patita número 8, a la patita número 4, que es el que bloquea el funcionamiento, está deshabilitado, entonces para que funcione sin problema. Ya saben que si esta patita conectamos a tierra, no funciona el circuito, o sea, en la salida estuviera cero todo el tiempo. La patita número 3, estoy conectando con un LED con su correspondiente resistencia de protección. Esta resistencia, su función es la de evitar de que se queme el LED por exceso de corriente, la resistencia es un limitador de corriente. Y también para evitar de que se pueda quemar por exceso de voltaje, porque el voltaje normal que captura, que retiene en funcionamiento el LED es de alrededor de 2 voltios. Y si estamos metiendo nuestra fuente de 5 voltios, entonces hay un excedente, ¿no? Está más de 2 voltios, entonces puede quemarse el LEDcito por exceso de voltaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El LED retiene 2 voltios, con el cual funciona, y los otros 3 que sobran se quedan en las resistencias. Los sumados son los 5 voltios, ¿no? Bien.
Y la resistencia RA es de 6.8K, que es lo que hemos calculado. La RB es de 15K. El capacitor de 10 microfaradios. La patita 2 está cortocircuitada con la pata 6 para que se dispare solito, o sea, que vaya solito generando la oscilación. Y finalmente en la pata 5 lo que habíamos indicado, que colocamos un capacitor de 0.01 microfaradio, que es más que todo para estabilidad, en el caso de nuestro diseño. Lo voy a hacer simular para que puedan ver el funcionamiento. Entonces ahí están viendo de que el ledcito está parpadeando, ¿no? Es más o menos a 4 Hz. Entonces prende y apaga, ¿verdad? Eso es la simulación de nuestro diseño. Hasta aquí, ustedes han visto, han encontrado alguna duda, alguna consulta para que pueda tal vez aclararles, mejorar la explicación. Y si no, pasamos a hacer un ejemplo de un diseño ahora de un mono estable. Bien, parece que no hay ninguna duda, entonces continuaremos con nuestra presentación y vamos a hacer ahora el diseño, un ejemplito de diseño para un circuito monoestable. Este es el circuito estable, el que genera la oscilación permanente de alto, bajo, ¿no? En función de la frecuencia, en este caso, de 4 Hz. A ver, vamos a continuar entonces con la presentación. Esto ya hicimos, entonces pasaré rápidamente. Y aquí está el ejemplo que dice, diseñar un circuito monoestable con el timer 555 que genere un pulso T sub H igual a 8 segundos. Entonces, vamos a hacer nuestro diseño para un tiempo de duración del pulso de 8 segundos. En primera instancia, entonces, lo que vamos a hacer es asignarnos el valor del capacitor. Ya saben que el valor del capacitor, aquí está en la parte de abajo, aquí están los valores en los cuales yo les he indicado que podemos elegir, 0.1 micro, 1 micro, 10 micros, 100 micros, 1000 micros. Entonces, en función de que si el tiempo es alto, o sea, si es mucho tiempo, entonces elegiremos un valor de capacitor grande. Si el tiempo es pequeño, está en milisegundos, microsegundos, vamos a elegir un valor de un capacitor pequeño. Entonces, en este caso, elegimos un microfaradio como capacitor. No estamos asignando de esta listita de valores comerciales de capacitores. De la fórmula que tenemos, despejamos RA, porque T sub H es igual a RA 1.1 por RA por C. Despejamos RA, entonces tenemos T sub H, que es el tiempo que, en este caso, 8 segundos, sobre 1.1 por el valor de 6. C vale 1 microfaradio, ¿no? Entonces, reemplazamos los valores y tenemos RA igual a 8 sobre 1.1 por 1 por 10 a la menos 6, que sería el 1 microfaradio. Procesando esto, obtenemos un valor de 7.27 por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6 ohmios. O sea, en otras palabras, 7.27 megaohmios. Este valor es muy grande. Supera al valor que dice en la condición de trabajo que nos da el fabricante, que debe ser RA más RB igual a 6.6 megas. En el diseño del monostable no hay RB, o sea, es cero. Entonces, solamente RA debe ser menor a 6.6 megas, pero en este caso es de 7.27 megas, ¿no? Lo que hace de que el valor no cumpla con la condición, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer?
debemos asignarnos un nuevo valor del capacitor, otro valor para recalcular y obtener un valor de EDA, en este caso, que sea menor a 6.6 megas y mayor o igual a 1K. Entonces, hacemos eso, es que asignar otro valor de C y de calcular. Esa sería la solución para el caso de que no cumpla ninguna de las condiciones o alguna de las condiciones del fabricante. Bien, entonces acá tenemos los 8 segundos, que es lo que queremos cumplir, y el circuito en el lado derecho que tendríamos que armar, ¿no? Para poder generar el circuito monoestable. Ahora ustedes ven de que la patita 2 es nuestra patita de disparo. Por ahí vamos a disparar, ¿no? Por ahí vamos a poner el pulsito para generar el tiempo de salida, en este caso de 8 segundos en la patita número 3. La pata número 6 con la 7 está cortocircuitado, o sea, RB no hay, 0. Solamente tenemos RA, ¿no? Y el capacitor. El capacitor de la pata 5 sigue siendo de 0.01 micro, que es el capacitorcito de estabilidad. Bien, entonces vamos a recalcular cambiando el valor del capacitor. Entonces, antes teníamos 1 micro, entonces vamos a aumentar a 10 micros, o sea, un valor mayor. Y hacemos los cálculos nuevamente. Entonces tenemos 8 sobre 1.1 por 10, ahora es 10 por 10 a la menos 6. Tenemos y obtenemos el valor de 727.27 por 10 al cubo ohmios, o sea, en otras palabras, 727K, ¿no? 0.27K. Estamos hablando ahora, este es un valor, 727.000 o 727K es menor, ¿no? A 6.6 mega, por lo tanto cumple la condición, ¿verdad? De eso que se conviene el fabricante. Y la otra condición, no olviden de que este debe ser superior a 1K, ¿no? Y obviamente sí es 1K, mayor a 1K. El valor comercial de 727 no hay, ¿no? Eso no hay para comprar, entonces su valor comercial será RA igual a 680K. ¿Okay? Es el valor comercial de lo que hemos obtenido. Porque repito, si van ustedes a la tienda de dispositivos electrónicos y dicen que era una resistencia de 727K o 727.000 ohmios, les van a decir no hay. Entonces, tienen que elegir un valor comercial. Ya les he dado la tablita de que los valores comerciales, y debe ser el más próximo al valor que hemos calculado. Ok, en este caso entonces tenemos la fórmula, no olviden, T sub H es igual a 1.1 por RA por C, ¿no? Aquí hemos despejado RA y hemos asignado el valor de C. El circuito que tenemos a la derecha es el que debemos armar para poder trabajar u obtener en el simulador o en el circuito lo que estamos solicitando. Bien, entonces, perdón. Voy a pasar al simulador para poder armar, a ver, antes de que de esos, el valor del capacitor es 10K, o digo 10 micros, y 680K para RA, ¿no? Entonces, aquí en el simulador voy a hacer en otro sector en la misma hoja para que podamos trabajar. Entonces, colocamos, esto lo voy a hacer un poquito más grande para que aquí ya está. Y trabajamos aquí. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que poner es la alimentación, ¿no? Es voltaje de alimentación. Aquí está nuestra fuente de alimentación. Esto conectamos con... Bueno, en este caso primero vamos a cambiar el valor. Dice 1.5K, 1.5 voltios. Entonces editamos sus propiedades y cambiamos. Aquí está 1.5 voltios y cambiamos a 5 voltios. 5 voltios. Ok. Entonces ahora nuestra fuente es de 5 voltios. Entonces ahora el positivo conectamos con la patita número 8 de
el integrado, o sea, del timer. La pata número 4 también la conectamos a BCC para que funcione. He dicho, si se pone a tierra, se bloquea, ¿no? El negativo vamos a poner a tierra. Para eso esto lo vamos a desplazar para que no incomode este lado. Ground se obtiene de esta, que tiene dos flechitas amarillas, una a la derecha o a la izquierda, y dice ground, este es ground, tierra. Entonces eso lo copiamos aquí. Listo. Y volvemos a los dispositivos. Entonces conectamos 10. La pata número 1 debe ir precisamente a tierra. Entonces, vamos a hacer por aquí más abajito y ya está. Tierra. Ya se ha alimentado nuestro integrado. 555. Lo que vamos a hacer ahora es colocar los valores que hemos obtenido en nuestro diseño. Para eso, obviamente, previamente, la patita número 6, tenemos que cortocircuitar con la pata número 7, ¿no? Porque no hay RB, ¿verdad? Entonces vamos a hacer por aquí, por aquí. Listo, ya está cortocircuitado. 6 con 7, ¿no? No hay RB. La pata número 3 es la salida. La salida vamos a colocar un LED. A ver, ¿dónde tenemos el LED acá? LED naranja. Ese. Listo. Vamos a poner ahí. No olviden que la salida debe estar al ánodo, al positivo del LED, para que funcione, si no, no va a funcionar. Después le ponemos su resistencia de protección. Aquí está la resistencia. La vamos a poner 220 ohmios, porque normalmente tienen 10K, está. Entonces lo cambiamos a 220 ohmios. Puede ser, ya les había dicho, 330 ohmios, 390, 180, ¿ok? Después la vamos a girar. La vamos a rotar para que sea más cómodo su conexión. Ahí está. Y lo conectamos. Y esto a tierra, o sea, al negativo, ¿no? Listo. Ya está la salida. Ahora conectamos entre la pata 7 y alimentación RA. Entonces, otro resistor. Aquí está otro resistor. Aquí está. Y este lo vamos a cambiar. Es 10K y es de 680K, ¿no? Nuestro valor que hemos calculado. 680K. Ok. Igual lo vamos a rotar. Listo. Y lo colocamos ahí. Entonces conectamos una de ellas a la alimentación, o sea, BCC, y la otra patita a la pata 7. Aquí entre la pata 3 y la 7 no hay nada, ¿no? Porque solo están cruzándose. Cuando hay puntos de conexión, hay un punto más, como están viendo, remarcado. Después de la pata 6 a tierra, colocamos el capacitor de 10 microfaradios. Entonces, nuestro capacitor, aquí está. Y lo vamos a rotar. Ya está. Y lo colocamos aquí. Ahora tenemos que cambiarle su valor. Ahorita saco un nanofaradio. Entonces tenemos que hacer de 10 microfaradios. Entonces 10 microfaradios. Ok. Conectamos una de las patas a la pata 6 y la otra a tierra. Listo. Finalmente,
Vamos a colocar en la pata 2, vamos a colocar un pulsadorcito, o sea, un tipo timbre, ¿no? El indicador, con eso vamos a activar para que dispare el dispositivo, si no, no va a disparar nunca. Entonces, a ver, voy a poner, no tengo acá. Esto está como switch. Ya, aquí tenemos un switch que es tipo interruptor. Entonces, este es un modelo, ¿cierto? El otro es un botón. O sea, el que estamos viendo aquí a la derecha es este que se ve. No, no lo voy a mover esto para que. A ver, esto. Digamos ahí. Aquí están viendo, ¿no? Este es un tipo llave de accionamiento de las luces que tenemos en las habitaciones de nuestra casa. Eso sería, ¿no? Eh, Voy a buscar el que sea tipo timbre, a ver. Este. Entonces es el que vamos a utilizar. Este es el igual que el del timbre, está normalmente abierto, ¿no? Cuando presionamos va a cesarse esto, va a permitir el paso de la energía. Entonces este es el que vamos a usar. Listo, ya sea no necesitamos, esto lo cerramos. Esto lo vamos a mover para que no incomode. A ver, ahí. Y vamos a colocar aquí nuestro botón. No, ese. Lo vamos a girar también esto, lo vamos a rotar para que sea más cómodo de manipular. Lo rotaremos al otro lado. Uno más. Listo. Y lo vamos a trasladar un poquito. Como verán, es lo que vamos a hacer, ¿no? Presiona y se vuelve a abrir, ¿no? Ya. Ya. Ok. Ahí está bien. En el otro lado vamos a colocar una resistencia de 1K. Esa resistencia, su misión es evitar de que haya cortocircuito cuando presionemos el botón, porque se va a cerrar, ¿no? Entre la fuente y vamos a cambiarle a 1K. Está con 10K, le ponemos 1K. Listo. Ok. Lo rotamos. Perdón. Vamos a elegir y lo vamos a hacer rotar. Listo. Y lo conectamos. Entonces conectamos una de las patitas a BCC, la otra patita al botón, la otra a tierra, y de la pata 2 sacamos y unimos ahí. Entonces ese va a ser nuestro disparo. Ahí. Ahorita, si vemos, fíjense, el botón está abierto, la patita 2 está viendo BCC, ¿no? A través de la resistencia, ¿verdad? Cuando apretemos el botón, esto se va a cerrar y la patita 2 va a estar a tierra. Espero va a ser un momento muy corto, ¿no? Así como están viendo. Apretamos y lo soltamos, ¿no? Apretamos y lo soltamos. Bien, para terminar, faltaría la pata 5, nuestro capacitorcito de estabilidad, lo vamos a poner, aunque podríamos obviar eso, con eso, sin eso va a seguir funcionando, pero le pondremos para que no haya ningún inconveniente. Ahí está el capacitorcito, lo vamos a rotar. Ahí está.
Lo vamos a colocar en una posición que no, ahí por ejemplo no molesta. Lo conectamos a la pata 5 y la otra pata a 10. El valor del capacitor 0.01 microfaradio. 0.01 microfaradio. Listo. Ok. ¿Ya está? Entonces, con eso hemos terminado ya de colocar todos los componentes a de nuestro diseño al circuito. En este caso, al simulador. Este simulador es el Proteus, por si acaso. Pueden utilizar, mientras tanto, a un principio, cualquiera de los simuladores que puede ser el Workbench, el Multisim, etcétera, ¿no? Después ya hay que migrar a manejar el Proteus, que es uno de los mejores simuladores. No sería el mejor, pero es uno de los mejores. Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda antes de hacer simular. Inge, ¿de dónde sale el valor del capacitor 4 del 0.01 microfaradios? Y ya, eso el fabricante en su hoja de datos del timer 555 nos indica de que hay que colocar ese valor, o sea, eso sí es una, como diríamos, nos sugiere el fabricante para estabilidad. Repito, vamos a probar, ahorita estoy con el capacitor, vamos a hacer funcionar, después le voy a retirar, o sea, lo voy a dejar a la pata 5 al aire y vamos a ver de qué va a seguir nomás funcionando. Entonces, eso es una recomendación del fabricante. Repito, en la hoja de datos del timer del 555 está ese valor. ¿Ya? De ahí sale. Eso no hemos Gracias. calculado. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, entonces probaremos. Bueno, aquí al lado izquierdo está funcionando nuestro 5.5 del estable. Bueno, eso no lo vamos a ver. Para evitar de que nos... Ya lo pondremos así. Listo. Como verán, si no aprieto el botón, esto está apagado. El LED no se prende. Entonces, lo que voy a hacer ahora es activar el botoncito. Y ahí, fíjense, se enciende el LEDcito. Y si esperamos los 8 segundos, este se va a apagar de forma automática, como están viendo, se ha apagado, ¿no? Y así se va a quedar otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que volvamos a disparar por la patita número 2. Otra vez. A ver, disparamos y se activa. Una vez que ha disparado, ya está. Fíjense de que aquí yo no hace nada, ¿no? Queda bloqueado y se apaga. Pasa el tiempo, los 8 segundos y se apaga. Entonces, esa es la operación del monoestable. Generar en la salida un pulsito de un determinado tiempo de duración. En este caso hemos diseñado para 8 segundos. Y genera los 8 segundos. Repito, el botón, si yo disparo, no vuelve a disparar, ¿no? Si lo dejara esto activado, entonces va a disparar y todo el tiempo aparentemente estuviera prendido, ¿no? Le va a haber un pequeño, muy breve, un tiempito muy breve que no vas a llegar a percibir, que se apague, pero en realidad aparentemente va a estar prendido. Entonces estás disparando porque esto estuviera en cero, la partida 2 estuviera en cero, ¿no? Entonces por eso debemos presionar y ponérselo nuevamente a estado alto, o BCC, ¿no? A través de la resistencia, en este caso R6, de 1K. Con eso entonces hemos terminado la primera unidad. Si tuvieran alguna duda, perdón, quería hacer esta prueba más, vamos a parar la simulación. Entonces voy a retirar, fíjense, voy a eliminar el capacitor que va a la pata 5 y delete. Entonces ya lo he borrado, ya está la patita número 5 al aire. Y voy a volver a probar. Entonces, si ven, no hay nada, ¿no? Entonces sigue apagado como en el caso anterior. ¿Hasta cuándo? Hasta que presione el botoncito de disparo. Entonces ahora voy, presiono el botón y se vuelve a activar. Va a pasar los 8 segundos y nuevamente este tendría que ser cero, ¿no?
como ven. Entonces la pata de ese capacitorcito es más para estabilidad, o sea, podemos retirar y va a funcionar, el circuito no va a tener ningún inconveniente y puede volver a funcionar sin problema. Lo mismo pasa en el astable. A ver, vamos a ir a ver el astable aquí a la derecha que está, nuestro circuito astable. Ahí está. Entonces, voy a accionar, entonces está parpadeando, ¿no? Y está aquí el capacitor en el de 0.01 micro en la pata 5. Lo voy a detener de la simulación, voy a quitar nuestro capacitor y volvemos a hacer la prueba. Hasta aquí no está funcionando, ¿no? Porque no estoy simulando, ahora sí. Y sigue funcionando, ¿no? Sigue parpadeando. Entonces, por eso que les digo, ese capacitor es una recomendación para estabilidad, pero la mayoría de las veces puede funcionar sin ese capacitorcito de forma normal. ¿Está claro? Pero mejor, si podemos ponerlo mejor, le ponemos, ¿no? Para evitar de que nos esté fallando el circuito. Cuando armamos, igual, podríamos retirarlo, o sea, en el proto, si no ponemos en la pata 5 nada, pues esto va a funcionar. Y si no tenemos de 0.01 micro y ponemos de 0.1 micro, igual va a funcionar. No hay problema. Lo que recomiendo es, esto es una recomendación del fabricante. Bien. Entonces, nuestro diseño que hemos hecho del monostable funciona como hemos verificado en el simulador. Y como les decía, con esto hemos terminado la unidad número 1. Si tienen alguna pregunta o preguntas para que podamos pasar a la siguiente unidad. Dije, ¿la resistencia que pone al LED es una por default o la calcula? Ah, ya. A ver, vamos a volver aquí al circuito. Aquí. Su compañero está preguntando por esta resistencia. Dice, ¿de dónde ponemos este valor? Este valor es bueno, en laboratorio van a aprender a calcular este valor, cuánto es lo que debe ser. Porque los diferentes colores de LEDs no tienen el mismo valor de voltaje de funcionamiento. Sino algunos son 2.1, otros son 2.2, otros son 1.9 o 1.8 o 2 voltios, ¿no? Dependerá del color. Ese es el voltaje que se detiene o se queda en el LED en estado de funcionamiento normal, cuando se enciende, cuando se prende. Entonces, para determinar el valor de la resistencia, esta resistencia, lo que tenemos que hacer es, si se lo agarra, como ejemplo, agarra 2 voltios, ¿cuánto va a agarrar? 3 voltios, ¿no? En este caso, cuando estamos calculando con los 5 voltios que está trabajando esto, repito, en el laboratorio va a ir una práctica, en la primera práctica precisamente van a calcular este valor para determinar qué valor debe ser. Pero le estoy dando la explicación teórica para que ustedes sepan de dónde sale el valor. Entonces, a ver, voy a buscar un minutito en el... voy a buscar en la guía del laboratorio. A ver, ¿dónde está? Aquí. Esta es la guía del laboratorio de la práctica número 1 de interfaces que van a realizar ustedes en el laboratorio, la primera ¿no? Entonces voy a ir a la sección correspondiente. Aquí está. Esa es la práctica que van a realizar. Se llega a ver, ¿no? Esta hoja. Sí, se ve, Inge.
¿Me escuchan? Ok. Y aquí hay los colores también, hay el verde, el naranja, hay el azul, etcétera, ¿no? Lado derecho aquí dice a una temperatura de 25 grados centígrados. Entonces, está la opción de la información que presentan los fabricantes en su hoja de datos del LED. Aquí está el LED. ¿Ya? Entonces dice, este IF es forward, o sea, corriente de funcionamiento, cuando está funcionando. Este es el voltaje de funcionamiento, cuando enciende. Ya, entonces el resto de eh, la cantidad de energía que genera, no vamos a ver eso, nos vamos a abocar a eso, es la información de la corriente de funcionamiento y el voltaje de funcionamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver para el color, ya, digamos el amarillo, ya, pondremos el amarillo, o el verde, mira, el verde que está aquí en la tercera posición, verde. Como verán, dice IF, o sea, corriente de funcionamiento, de conducción, 15 miliamperes. Entonces, para que funcione sin problema, trabaja con 15 miliamperes. Y el voltaje BF de trabajo dice típico en el lado izquierdo y de barra máximo. Entonces, el típico es, en este caso, para el verde, 2.2 voltios. O sea, cuando se prende este LEDcito, tiene 2.2 voltios. Se lo agarra si quieren así, en su interior, 2.2 voltios. Si estamos trabajando con 5 voltios, entonces va a quedar un saldo de que va a ir a la resistencia de 2.8 voltios, ¿no? Máximo, o sea, cuando le estamos poniendo con más corriente, entonces puede soportar 2.6 voltios. Pasado ese valor ya es peligroso porque el LEDcito va a empezar a sobrecalentar y se puede quemar. Una vez que se quema, ya obviamente si no tiene solución, hay que botar y poner otro nuevo, ¿no? Entonces acá tenemos el máximo, 2.6. Entonces, para poder calcular utilizamos el típico, 2.2, ¿no? ¿Y cuánto de corriente? 15. Entonces, o vamos a hacer un ejemplito con un valor, digamos, más, que no haya decimales, digamos, el rojo. El rojo es 12 miliamperes su corriente de trabajo y el voltaje de que se agarra es 2 voltios, ¿no? El típico, con el típico. Entonces, con esos valores, 12, la corriente 12 miliamperes y el voltaje que es de 2 voltios, volveremos a lo que estábamos haciendo. Aquí. Entonces, a ver, voy a anotar con este. Estamos diciendo que de aquí hasta aquí, que es esto lo vamos a desplazar, lo llevaremos a este lado. Entonces, de aquí a aquí, esto es 2 voltios, ¿no? Así que aquí, se agarra, hemos dicho, 2 voltios. ¿Cuánto queda? Entonces, en la resistencia va a quedar 3 voltios, ¿no? Para que sean los 5, porque la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Entonces 2 más 3 son los 5 voltios que está alimentando nuestra fuente. ¿Cuánto de corriente va a pasar por aquí? Está pasando 12 miliamperes, ¿no? Es la corriente de trabajo. A ver, entonces su corriente sería 12 miliamperes. Igual a 12 miliamperes. 12 por 10 a la menos 3. Mili son menos 3, ¿no? 10 a la menos 3. Listo. Eso sería la corriente. Esto es la corriente. En este caso ya 12 por 10 a la menos 3 amperes.
Para determinar el valor de las resistencias, sé el valor de la corriente, sé el valor del voltaje, entonces aplicamos la ley de Ohm, voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Están llevados en circuitos, corriente por resistencia. Listo. Sabemos el voltaje, 3 volts. Sabemos la corriente, 12 miliamperes. ¿Cuánto va a valer la resistencia? Despejamos y va a ser, no sé si tienen, alguien tiene calculadora, podría hacer el cálculo, por favor. Sería 3 entre 12 miliamperes, ¿no? 12 por 10 a la menos 3. 12 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sale esto? 250. Ya, 12 menos 250, ¿no? Bueno, ya eso lo van a completar. 250 ohmios. Y si ustedes ven la... Listo, 250 ohmios. Esto es ohmios, el valor de la resistencia, ¿no? Disculpen, estoy haciendo con el mouse, así que no está muy bien, o sea, para poder escribir. No hay 250 ohmios, no tienen que buscar un valor comercial. El valor comercial sería, hay dos, uno sería de 220, que sería por debajo, y otro por arriba sería el de 270 ohmios. Entonces elegiríamos el de 270, que sería el más próximo, ¿no? Y manejamos eso. Pero les decía, pueden utilizar 220, es un estándar, ¿no? Pueden poner 330 ohmios, pueden poner 390 ohmios. Eso. De ahí sale entonces, no sé si ya está claro esto. Sí, está mejor. Ok. ¿Alguien más? Eso que he hecho aquí, eso lo van a hacer ustedes para el laboratorio. Hay una práctica precisamente para determinar el valor de la resistencia de protección, o sea, para determinar esta resistencia, ¿no? Pero ya saben ahora, ya como que les he explicado cómo van a hacer y, y de dónde sale. Depende del color, obviamente, ¿no? Del LED. Pero los valores son estándar, ¿no? Por eso ponemos un 220 que es, digamos, el estándar y con eso estamos garantizando que no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, es bueno que pregunten, porque si se quedan con la duda, pues cuando estudian o cuando vayan al examen, están ahí, no sean seguros, ¿no? De dónde ha aparecido, o cómo hay que poner, o cuánto hay que poner. Bien, creo que no hay más preguntas, entonces voy a borrar esto y vamos a pasar, vamos a hacer la introducción de la segunda unidad y ahí vamos a quedar. Listo. Esto lo llevaremos acá. Bien, entonces lo que había indicado hace un momento, con esto hemos terminado la primera unidad y vamos a entrar a la segunda unidad. Perdón. Si llega a ver la diapositiva, por favor, podrían confirmarme. Esto lo vamos a cerrar. ¿Se ve, no? No me confirman. Sí, se ve. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, en esta segunda unidad vamos a ver las compuertas lógicas y el álgebra booleana. Ya vamos a ver acá las herramientas con las cuales podemos trabajar para hacer el diseño de
circuitos en primera instancia combinacionales. Entonces vamos a ver nosotros los circuitos combinacionales. En esta unidad vamos a hablar de los circuitos combinacionales. Ya cuando hicimos la clasificación de la electrónica, habíamos visto que la electrónica digital se divide en dos, ¿no? Que es la de los circuitos combinacionales y de los secuenciales. En la unidad número 4 vamos a ver los secuenciales. En primera instancia vamos a trabajar con los combinacionales. Entonces, aquí tenemos en el esquemita un diagrama de bloques en el cual tenemos el circuito combinacional. Aquí todavía nos vemos es como caja negra, ¿no? Y tenemos las entradas y las salidas. Entradas y salidas. En otras palabras, estas son las variables independientes, la A, B y C son las variables independientes. Y en el otro lado, F, G, W, X, Y, etcétera, van a ser las salidas que son dependientes. ¿Dependientes de qué? De las variables de entrada, o sea, de A, B, C en este caso, ¿no? Son dependientes. Nuestro circuito puede tener una salida o varias salidas. O sea, los circuitos pueden tener una o varias salidas, por si acaso. No es que necesariamente tiene que ser solo uno. Pueden tener varias salidas también. Para poder identificar las entradas y las salidas, nosotros vamos a usar las primeras letras del alfabeto para las entradas, para las variables de entrada, y las últimas letras del alfabeto para las salidas. Entonces, en este caso F, G, W, R, S, U, etcétera, ¿no? Entonces, las primeras letras para las entradas y las últimas para las salidas. Pueden ser estas entradas, o sea, estas variables pueden ser mayúsculas, pueden ser minúsculas, pueden ser acompañadas de subíndices, como ser en este caso A1, A sub 1, para indicar, para diferenciar de las otras. O puede ser como en este caso, no como subíndice, sino como B1, así como en este caso, ¿no? O puede tener como nombres, puede llamarse entrada 1, input 3, puede llamarse Juan, Pedro, el nombre que ustedes gusten, ¿no? Puerta, ventana. Entonces, se puede poner letras, nombres, se puede acompañar con números, pero, ojo, eso es importante. La condición es de que primero debe ir una letra. No puede ser, por ejemplo, aquí dice B1, ¿no? No puede ser 1B. No puede ser primero el número, después la letra. Entonces, acostúmbrense, primero se pone la letra o las letras, como en este caso, entrada 1. No puede ser 1 entrada. ¿Ya? Entonces, no va primero número, sino va primero letra. ¿Ya? Pero para manipular dentro de las funciones no es conveniente poner nombres muy extensos, muy largos, porque cuando escribimos la función, pues nuestra función va a ser de una longitud muy grande y no va a entrar ni siquiera en una sola línea, ¿no? Cuando escribamos. Entonces, es preferible utilizar letras simples o acompañada con un subíndices o números, así como esto. Para nosotros, para hacerlo como norma para el curso. Repito, en la bibliografía van a encontrar con mayúsculas, con minúsculas, con nombres, con subíndices, etcétera, ¿no? Pero para nosotros vamos a utilizar preferentemente las letras del alfabeto con mayúsculas. ¿De acuerdo? Así para que todos hagamos, digamos, manejemos una misma norma. Con mayúscula las primeras letras del alfabeto. Y lo mismo con mayúscula las salidas, ¿no? Son las salidas o out, in es de input, entrada, out es de output, salida. Entonces acá tenemos S, T, W, pueden ser mayúsculas igual las salidas, pueden ser minúsculas, pueden ser con subíndices o acompañados de números, S2, S4, pero tampoco puede ser 4S. Una vez más, acá no puede ir primero el número, tiene que ser primero la letra o las letras. O decir salida 5, output 4, o el nombre que ustedes gusten, ¿no?
Entonces, motor 1, o el nombre que ustedes estén queriendo utilizar. Pero, otra vez, por norma, nosotros vamos a utilizar las últimas letras del alfabeto, preferentemente para identificar las salidas. ¿Ok? Y con mayúsculas, normalmente con mayúsculas, ¿no? Con mayúsculas las entradas, con mayúsculas las salidas. Pero en la bibliografía no será un problema, va a encontrar este tipo de nomenclatura. Bien. Los circuitos combinacionales tienen la característica, antes de pasar, de que responden inmediatamente a una combinación de entrada, cuando ponemos alguna combinación de entradas de unos y ceros, a una excitación, inmediatamente en función de una tabla de verdad que tiene de funcionamiento, que rige su funcionamiento, genera una determinada salida o salidas, dependiendo si es de una salida o de varias salidas. Entonces, cambiamos aquí la combinación de entrada, 1, 0, 1 por decir, entonces en función de su tabla de verdad genera una respuesta inmediata. Esa es la característica del circuito combinacional. En función de una combinación de entrada genera una respuesta, repito, en función de su tabla de verdad. Todo circuito combinacional o todo circuito tiene su tabla de funcionamiento, tabla de verdad de funcionamiento. Entonces, en este capítulo, en esta unidad, vamos a estudiar los dispositivos que vamos a insertar aquí adentro, o sea, las compuertas, y que como son su función lógica o función booleana, cómo es su circuito, su estructura circuital, el esquema, ¿no? Que se presenta ese circuito, etcétera, su tabla de verdad, etcétera. Bien, a ver. Pasaremos a la siguiente diapositiva. ¿Qué hora es? Tenemos 5 minutos más, pasamos. Acá, esto lo voy a desplazar a este lado para... Ya. Entonces acá tenemos un sistema lógico combinacional, o sea, a modo de ejemplo, cómo funcionaría nuestro circuito combinacional. Entonces acá, en la parte de aquí, de la parte inferior derecha, tenemos, este es igual, es un automatismo, aquí adentro hay un circuito que va a funcionar, que va a generar o regular el trabajo de esta cinta transportadora, es una cinta transportadora, es un motor que se prende y hace girar eso, ¿no? Han de ver ustedes que hay una cinta, aquí ponen un objeto y la cinta va transportándola hasta llegar a su destino, ¿no? Y la cinta vuelve y vuelve a seguir haciendo, ¿no? En los supermercados, ahí donde está la cajera, normalmente hay eso, de que apretan un botón y empieza a desplazarse el piso por donde están las compras. Entonces, la cinta transportadora, ¿no? En las industrias se utiliza bastante. Bien, acá tenemos la cinta transportadora con su motor. El motor es el que acciona el movimiento de la cinta que se desplaza. Además, tenemos un detector de presencia. El detector de presencia es un rayo infrarrojo, en este caso hay un rayo infrarrojo, es un emisor de luz, y hay un receptor que recibe, ¿no? Entonces, si no hay ningún objeto que atraviese aquí al medio, entonces se ve, ¿no? Y cuando el objeto llega a ese punto, entonces bloquea, y entonces no ve ya la luz y cambia de estado. Entonces, el detector de presencia está en cero, o sea, la salida, esa es la salida D, está en cero cuando no hay objeto. Cuando no hay objeto, cuando la luz está pasando, entonces está en cero, no hay objeto. En el momento que se interfiere la luz, o sea, al pasar por aquí por la cinta transportadora, cambia de estado, o sea, cambia de 0 a 1, indicando que hay un objeto. ¿Ok? Ese es nuestro sensor o detector de presencia. El motor, cuando está parado, cuando está detenido, la cinta no está desplazándose, está en 0, apagado. Y cuando hacemos marchar, o sea, la cinta está funcionando, se pone en 1. Esas son las condiciones. Más adelante vamos a ver de que obviamente 0 y 1 es el binario, ¿no?
Después tenemos un interruptor de encendido, o sea, con lo cual accionamos todo el sistema para que funcione, ¿no? Es nuestro interruptor principal. Cuando no hay conexión, así cuando está abierto, es 0. Y cuando está cerrado, cuando conduce, es 1. Entonces, acá nuestro sistema, el sistema aquí que tenemos en la caja negra, no sabemos todavía qué cosa va a tener ahí adentro, ingresa la entrada del interruptor. Obviamente en binario va a ser o 0 o 1, ¿no? Va a entrar la información que genera el detector de presencia. D, ¿no? Igual que va a ser 0 o 1, ¿no? Y M va a ser el que va a accionar el motor, o sea, si va a prender o va a apagar el motor, para que se prenda o apague el motor, para que esto se desplace o se pare. Este es al motor, el que vas a controlar entonces el motorcito de la cinta transportadora, para que funcione o se detenga, ¿no? Bien. Acá tenemos la tablita de la multiplicación binaria que hemos visto, simplemente para ayudarnos un poquito, para ver cómo funciona. Entonces, esto es 0 por 0, 0, 0 por 1, 1, o digo 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1, ¿no? Esta es la multiplicación en binario. Bien, para que funcione el sistema, se ha generado esta función. Esta es una función booleana, esta es una función que se ha generado. Después vamos a aprender eso, cómo vamos a obtener, ¿no? Ya directamente aquí ya está la función, que es m igual a i por d negado, d negado. Entonces, i es la entrada del interruptor por la que genera nuestro detector de presencia, ¿no? Negada, pero negado. Negado quiere decir de que si d es 0, negado va a ser 1. Si d es 1, negado va a ser 0, ¿no? ¿Ok? Entonces, supondremos que accionamos nuestro interruptor, el motor se pone en marcha y empieza a circular. Entonces, antes de que me lleguen estos objetos, aquí está esto circulando, ¿verdad? Para que esté funcionando, el interruptor va a estar cerrado, o sea, va a estar en 1, ¿no? Aquí vamos a tener 1, ¿verdad? Porque hemos accionado, está funcionando el sistema, está en 1. ¿De cuánto va a estar? Como no hay objetos, no hay ningún objeto todavía, entonces va a estar en 0. ¿Cómo? A ver, esto lo vamos a escribir mejor para que puedan entender mejor. Esto está en 1 lógico, ¿no? Está activado. 1 lógico, ¿no? Cerrado. Cerrado significa que está pasando la corriente y está funcionando nuestro motor, así. El detector no está detectando ninguna y está en 0. Entonces, tendríamos aquí 0. Porque no hay ningún objeto todavía. Esto igual a qué va a ser entonces. Va a ser I, va a ser 1. ¿Cuánto vale D? 0. Este es por, ¿no? Esto es por. Pero negado, ¿no? No olviden, está negado. Aquí tiene negado. 0 negado es 1. Entonces esto va a ser 1 por 1. Y 1 por 1, aquí está la tablita, es 1. Entonces M va a estar en 1. Listo, M va a estar en 1. Y 1 significa marcha. Entonces el motor está funcionando. Entonces estos están desplazando hacia ese lado, ¿no? Y va a llegar un momento de que el objeto va a estar aquí. Entonces va a obstruir el rayo. Entonces en ese momento, esto que estaba en 0 va a cambiar a 1. Allá no va a ser 0, va a ser 1. Entonces ahora en nuestra función esto va a ser igual, le pondremos, y sigue siendo 1, ¿no? Está activado. Vemos el puesto en marcha, sigue siendo 1, pero ahora el detector general está detectando la presencia de un objeto y se pone en 1. 1 negado va a ser 0, ¿no? Entonces esto va a ser 1 por 0. 1 por 0. Y 1 por 0 es 0.
Entonces tendríamos 0. Con 0 pone en paro el motor, o sea, lo detiene, porque si no el objeto se caería, ¿no? Entonces le da oportunidad al empleado que retire ese objeto, que haga lo que tiene que hacer o con lo que es lo que hará. Entonces, y mientras el objeto esté ahí, el motor no se va a accionar. El momento que retiren este objeto, o sea, el empleado lo retire, en ese momento otra vez el detector detecta que no hay objeto, otra vez es 0, negado 1, 1 por 1, 1, y el motor se pone en marcha. Y otra vez sigue hasta que llegue el siguiente objeto, ¿no? Entonces, es un sistema de control, en este caso, de una cinta transportadora en alguna industria, ¿no? Que funciona más o menos como he explicado. ¿Se entiende esto? ¿O no se entiende? ¿O tienen alguna pregunta? Entonces, ¿no hay preguntas? Bien, entonces lo que vamos a hacer es, ahora en esta unidad, vamos a estudiar los sistemas, las funciones, los circuitos que van a entrar aquí adentro para realizar trabajos similares a lo que acabo de describir. Bien, entonces por hoy vamos a quedar acá, continuamos el día de mañana y que tengan buen día. Muchas gracias. Si no tienen preguntas, si tienen preguntas, les escucho. Ok, entonces, muy buenos días, que tengan un buen día, muchas gracias, se cuidan. Buenos días, Igualmente, gracias. hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego, luego, Inge. chao, chao, hasta Hasta luego, luego, ingeniero. hasta luego.